Bienvenidos y buenas tardes, mis amigos, mis amigas. Hoy les ofrecemos el tema dentro de la lista de reproducción de enseñanza para pastores, el prescriptor. Decir por adelantado que el principal prescriptor y preceptor que hay es Elohim mismo, que cuando el Mashiach nos dice escrito está, o le respondía al diablo, ¿verdad?, en las citadas tentaciones o tanteos del diablo que le hizo, él respondía escrito está, ¿verdad? Pero ese escrito está no es solamente escrito en la Torá, sino escrito por fuera y por dentro. Por eso al final el libro de Apocalipsis nos habla de un libro escrito por fuera y por dentro, porque está en el cielo, escrito en las estrellas y también en la célula interior de todo, en las moléculas, en todo está la Torá. Entonces el principal prescriptor es Elohim mismo, está todo escrito, ¿verdad? Ahora, ese desarrollo de que está todo escrito es según nos desenvolvemos en la vida con nuestro carácter, pero que está escrito, todo lo que ha acontecido aquí está escrito, nos cubre ese epitelio en el que está escrito, que es hasta nuestra piel, está escrito todo en nuestro cuerpo, en nuestra piel, en el cielo que miramos, en las moléculas que vemos, en la materia que tocamos. Es impresionante. Es impresionante. Entonces, el primer prescriptor que hay y el primer preceptor es Elohim mismo. Por lo tanto, es el modelo a seguir para que los pastores puedan presentarse como prescriptores y preceptores. Lo primero que vamos a hacer es ir a la Escritura y luego vamos a ir con las raíces etimológicas de estas dos palabras, de prescribir y de preceptor, y verán ustedes qué rico. Deuteronomio 6.1 nos dice: estos pues son los mitzvot o mandamientos o preceptos, no pretextos sino preceptos. Estos sí son preceptos. Otros han dado pretextos para salir ganando siempre y utilizar la palabra para medrar a ellos y adquirir estatus ellos, ¿verdad? Pero estos son preceptos. El preceptor es el que enseña. Esto viene del latín, ¿verdad? Dice: estos pues son los mitzvot, los mandamientos, estatutos y decretos que Yahweh vuestro Elohim mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Aquí habla de mandamientos, de mitzvot, que se traduce como mandamientos, pero también engloba preceptos, porque los preceptos englobaban Jukim, Mishpatim, ¿verdad?, y Mitzvot, todo dentro del encuadre de preceptos, ¿verdad? Preceptos, preceptor viene del latín que significa el que enseña. La palabra preceptor nos proviene del latín que significa el que enseña. La pre es adelante o antes, ¿verdad? De manera que el preceptor tiene que ir por delante de muchas cosas, por delante de los enemigos, por delante del plan, ¿verdad?, en el que intenta instruir a su discípulo, ¿verdad?, o a su allegado o a su familiar, tiene que ir por delante. Y capere, la palabra sería precaperetor en el latín. Capere es capturar y captar, ¿verdad? Esto es muy rico de entender. Vamos a seguir. Y tor es el agente que hace la acción. Capere es capturar o captar, lo quería dejar para luego, pero lo vamos a decir ya. Capturar a unos en sus propios errores. Dice el lazo del cazador se volvió, o la red que tramaron contra mí se volvió contra ellos. Eso es lo que hace, siendo un buen preceptor, lo capturas, ¿verdad? Pero a la amada, ¿qué haces? No la capturas, sino que la captas. La captas es que te la ganas, ¿verdad? Todo eso dentro del marco del preceptor, para que vean lo rico que es esa figura del preceptor o la preceptora. Que lamentablemente la figura del preceptor antes sí estaba más en boga en los siglos anteriores, porque para que se criara bien un niño pudiente, pues se ponía a cargo un preceptor o una preceptora, que también era llamada a veces ama de llaves, ¿verdad?
pero ese término se quedó extinto y entonces ya los acaudalados son cada vez menos educados, porque ya no tienen la figura del preceptor. Y esto nos pasa cuando no tenemos Torá, cuando no tenemos al preceptor de los preceptores, que es Elohim bendito. Y vamos a Salmos 119:3. Según Biblia Paralela, Dice: no cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. No cometen iniquidad. Iniquidad es falta de Torá, falta de preceptos. Eso es lo que es la iniquidad, falta de preceptos. Un inicuo es aquel que falla en los preceptos, sino que andan en sus caminos, ¿verdad? Si quieren leemos antes. Dice, en el 2 dice: cuán dichosos son los que guardan sus testimonios o sus preceptos y con todo el corazón le buscan. Y ya en el verso 3 dice: no cometen iniquidad, los que de todo corazón le buscan esa Torá, esos preceptos que alumbran, ¿verdad? Nos dice a lo largo de todo el Salmo 119, que es riqueza. Y dice: no cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. Y ya en Deuteronomio 10, 12, 13, según churchofjesuschrist.org, dice así, dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Yahweh tu Elohim de ti, sino que temas? Fíjense, al final de todas las discusiones y todas las doctrinas y todo lo que sacan, ¿verdad? Fíjense, dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Yahweh tu? Porque no me negarán que todo el mundo se quiere atribuir que es Israel, ¿verdad? Pero vamos a esto. Dice: ¿qué pide Yahweh tu Elohim de ti, sino que temas, no que saques doctrinas cada vez más extrañas y rocambolescas, sino que temas, que respetes a Yahweh tu Elohim, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Yahweh de todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Yahweh y sus estatutos que yo te prescribo? Ahí está la figura del prescriptor, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Y entonces vamos a ver lo que es prescribir. Prescribir viene del latín proescribiere, que es escribir al principio o al frente. Ya digo, el principal prescriptor que hay es Elohim bendito, porque nos pone el cielo que nos cubre, ahí ya está escrito desde el principio. Os lo he anunciado desde el principio, nos desvela, ¿verdad?, la escritura. Entonces, el primero en escribir, el que escribió al principio o al frente de la creación, fue Elohim mismo, ¿verdad?, en las estrellas, en las constelaciones. Y también significa prescribir, inscribir y rotular. Rotular ya entramos en destacar lo que tiene trascendencia. Y la última escritura que vamos a ver es Deuteronomio 28:1, que dice en el verso 1: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Elohim para guardar y poner por obra todos sus mitzvot, todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Tiene bendición el obedecer a la prescripción, en fijarse lo que ya está escrito, en fijarse a lo que es trascendente que ya está escrito, que es la Torá. Está escrita en todo, en el cielo, en la tierra, en las moléculas, en la materia, como hemos dicho antes. Entonces, ¿de dónde viene prescribir? Prescribir viene de pre, que es antes de, está escrito por adelantado, no solamente que lo transcribió Moisés, sino que ya estaba escrito por adelantado en todo, ¿verdad? Esa Torá que plasmó de manera perfecta Moisés, o cuasi perfecta, la perfección vino con el Mashiach, ¿verdad?, que nos la transcribió ya perfectamente a un nivel ya de carne, ¿verdad?, para hacer la carne. Entonces, prescribir viene de pre, que es antes de, ¿verdad? Pero sin embargo, decir antes que la palabra prescripción ha quedado para el mundo de la medicina. Tienes una prescripción médica,
ha quedado para la medicina. Fíjense ustedes qué pobreza, ¿verdad? Cuando la prescripción, el primer prescriptor, como digo, es Elohim bendito, que la Torá está en todo. No es para un área cada vez más marginal, por cierto, que es la medicina, sino que la verdadera prescripción está en todo, y es la Torá de vida, la instrucción. Y viene de pre, que es antes de, y escribiere, que es hacer rayas, delinear, que es lo que hizo Moshe como prescriptor o transliterador. Pues delineó, ¿verdad? Lo que hizo Moisés fue delinear. Y Mashiach ya nos lo trazó en su cuerpo, en lo que es las trazas de su mismo cuerpo. Y también porque también el significado de prescribir es trazar con instrumento. El instrumento de la prescripción perfecta fue el epitelio, la carne, la piel del Mashiach. Ahí se trazó la Torá, la instrucción, con el instrumento que fue el Mashiach. Entonces, el instrumento de Elohim perfecto fue el Mashiach. Y la voz asociada, esta voz de prescribir es una voz asociada a la raíz europea script. Script terminado en BH, si no me equivoco, que significa también separar y cortar. Igual que preceptor significa, por un lado, capturar a los malignos, la paja al fuego, el trigo en el granero, y captar a la amada, ganártela. De la misma manera, prescribir nos habla de separar y cortar. Separar para uso sagrado, separar para uso santo, separar a los que son diferentes, a los que viven en esa diferencia que es el significado de santidad, y cortar de la tierra de los vivientes a los malignos. Shalom, shalom, besos y abrazos.